realidad significa que Él nació. El día de hoy quiero compartirles acerca de el primer milagro o primer portento del Señor Jesucristo dentro de su ministerio, que es el milagro dentro de una boda, las bodas de Caná. ¿Cuántos vieron el episodio 5? Creo que 5 ya, The Chosen. Ahí aparece las bodas de Caná en una forma muy clara, ¿no? Muy bonito. Entonces les animo a que sigan viendo esa serie, porque nos ayuda de manera objetiva, didáctica, para poder entender más el mensaje que da nuestro Señor Jesús. Ok, vamos a orar y empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has reunido en tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú ya has hecho en nuestro corazón. Y te rogamos, Padre, que bendigas este tiempo, que ayudes a que nuestro espíritu también entienda, que nuestra mente también pueda sintonizarse con tu voluntad, y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea entregado por completo a ti. Oramos por aquellos que están en necesidad de salud, aquellos que están en necesidad de trabajo, Señor, que tú proveas todo lo necesario. Gracias, Padre bendito, porque rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Juan, el capítulo 2. Juan, capítulo 2, el versículo 1 dice: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué enumera los días el apóstol Juan? Sencillamente porque dentro de esa semana fue un tiempo bastante productivo y bastante intenso, muy intenso para el ministerio, o el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Primero se revela a sus discípulos, ¿no? Entonces la elección de ellos fue una decisión crucial, ¿no? Entonces ellos se acercaron, o el Señor se acercó, y ellos aceptaron la misión que Él les estaba dando. Y esto es en su ministerio, digamos, interno con sus discípulos. Pero ahora Él va a dejar ver el ministerio público, ¿no? Cómo comienza este ministerio público, y en el libro de Juan está aproximadamente hasta el capítulo 12, ¿no? De los milagros y de lo que Él hace en público. Y después de aquello, ya es la última semana en este mismo libro de Juan acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, este capítulo 2 nos deja ver este inicio de su servicio al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel, y a todos nosotros. Entonces, por eso enumera Juan el tercer día, y el versículo 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, ellos estaban en Caná. Caná está al noreste de Nazaret, en la región de Galilea, cerca del mar de Galilea, o Tiberíades, o Genezaret. Eran gente sencilla y humilde. La región de Nazaret, digamos que tenía unas 500 personas a 1000 personas, era algo pequeño. Y la parte de Caná en realidad era como un barrio nuestro, ¿no? 100, 200 personas, ¿no? Entonces, ahora pueden imaginarse una boda en un caserío donde hay 20 a 30 familias, ¿no? Entonces todos se conocen, todos van a ser invitados, y sobre todo parece ser que Jesús, sus discípulos, y María, que es su madre. Importante reconocer que para el pueblo judío la ceremonia de casamiento no es como la nuestra. En la nuestra es un día, una tarde o una noche, son varias horas, ¿no? Y según el contexto, en otras partes del mundo, dura apenas 3 o 4 horas, ¿no? En esas sociedades que son un poco más esquematizadas, ¿no? Entra a las 9, sale a las 12 y se acabó. Chao con todos. Aquí en Latinoamérica somos un poquito más
de fiesta, ¿no? Y podemos seguir y seguir y pedimos que la banda continúe, ¿no? Pero en el contexto judío eran días, a veces toda una semana en la cual ellos celebraban. Ahora, cabe indicar que antes de la boda está lo que se llama el desposorio. El desposorio es un año antes. En el desposorio los padres se ponen de acuerdo y dicen, bueno, aquí está mi hijo o aquí está mi hija también. Y en el caso del novio, él tenía que demostrar que iba a poder suplir todo lo necesario para la novia, ¿no? Por eso es que después, como para poner las cosas equivalentes, digamos, el padre de la novia da una dote. Pero el padre del novio y el novio en sí tenía que demostrar que sí podía suplir lo necesario, ¿no? Entonces él iba a construir una casa durante ese año. Era como que estuvieran en realidad ya casados, pero sin la unión física. No había relaciones íntimas entre los desposados. Entonces, el matrimonio era muy, muy importante y muy serio. Para poder romper un pacto de desposorio había que tener una carta de divorcio, como actualmente legalmente se hace, ¿no? Pero era en el compromiso matrimonial que esto era así, ¿no? Entonces, la chica debía de cuidarse, ¿no? Mucho porque ya estaba entregada a este hombre o a este novio. También participaba mucho la gente que eran cercana al novio y a la novia. Los amigos del novio la llevaban en una ceremonia o por las calles de ese pueblo pequeño, habrán sido 4 o 5 cuadras, nada difícil de caminar, y la iban llevando lista a la casa del novio o a la casa que ella iba a tener, ¿no? Entonces, toda esta celebración es muy importante porque para el Señor el matrimonio es la segunda decisión que un ser humano puede hacer, la segunda decisión más representativa, más importante en la vida de cualquier persona. La primera es que usted acepte a Cristo y la segunda es que usted se case con la mujer, el hombre que el Señor ha determinado. El problema con nuestra sociedad actual es que no le damos la importancia al matrimonio como Dios lo ve o como Dios lo considera de importante. Entonces creemos que es una cuestión para satisfacernos nosotros, para sentirnos bonitos, y si ya no me siento bien, entonces me puedo divorciar. Y para el Señor eso no es así. Yo quiero compartirles la palabra de Dios, la Biblia. Si ustedes van a Proverbios 5, del 18 al 20, Proverbios 5, del 18 al 20, ¿y por qué el Señor hace su primer milagro en un matrimonio? Él, siendo soberano, lo realiza así. Proverbios 5, 18 al 20. Sea bendito tu manantial, ¿no? Te pertenece a ti esas aguas, ese manantial. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora aquí es una llamada de atención a todos nosotros, ¿no? A veces los hombres somos parcos, serios y no nos alegramos con la mujer de nuestra juventud. Es una orden que da el Señor, queridos jóvenes que algún rato se van a casar. Hay que encontrar contentamiento y alegría con su mujer. No es una opción, es una orden, ¿no? Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, ¿no? Entonces es un deleite, ¿no? Que tenemos o debemos tener con nuestra mujer, ¿no? Y en sus caricias te satisface. ¿Por qué dice en todo tiempo? ¿Y por qué dice la mujer de tu juventud? Porque con el pasar de los años puede ser que tanto el hombre como la mujer ya no le ponen emoción al matrimonio, y más que emoción, compromiso de deleitarse en su mujer. A veces los varones, y dando nuestras consejerías, dicen, pero es que ya no me gusta, ya no quiero, ya no. Hermano,
No es si no te gusta y no quieres, es que debe gustarte y debes querer y debes deleitarte. Eso es lo que el Señor nos manda. Y el Señor nunca nos ordena algo que no podamos hacer. Nos ha capacitado, cuando Él llega a nuestras vidas con su Espíritu Santo, para hacer lo que dice su palabra. Miren lo que está aquí. Sus caricias te satisfagan, ¿no? Tal vez antes te satisfacían, pero ahora dice, es todo. O sea, cuando estemos viejitos también, hermano. Esa es la orden. Yo lo reitero porque no es una opción, jóvenes, ni adultos. Es una orden, que te satisfagan, ¿no? En todo tiempo. Y en su amor, recréate cuando estés de buen humor. No, hermano. Recréate siempre. Es decir, usted va a llegar a su casa. Aprendan esto, jóvenes y adultos también, recordemos. Yo llego a mi casa y voy a decir, me voy a recrear con y en mi mujer. Por eso dice, deleítate con la mujer de tu juventud, ¿no? Y bueno, 20 es lo contrario que algunos hacen, ¿no? ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Los que están recreando su mente con otra mujer, ¿no? No solo viendo, sino tal vez flirteando, y dice, cuidado, porque eso es como fuego que te puede quemar. ¿Ya? Entonces, para el Señor es muy importante. Vamos a Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 9. Estoy dando el contexto porque el Señor realiza su primer milagro en una fiesta de bodas en Caná de Galilea, en un pequeño pueblo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice aquí? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Qué está diciendo? Estás trabajando tanto, entonces compártelo y gózate con la mujer de tu juventud. Ámala. Esa es la disposición de nuestro Dios, porque Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Pero continuamos en Juan capítulo 2, solo el contexto para entender la importancia de lo que ocurría en esa ceremonia. Dice que estaba Jesús y sus discípulos, ¿no? No se sabe o no se dice quiénes eran los novios, pero lo importante es que Jesucristo estaba ahí. Lo importante es que ya estaba siendo conocido como un maestro y las personas que lo invitaron dijeron que venga Él a estar en nuestro matrimonio de nuestros hijos es relevante. Yo les quiero también animar a que inculquemos a nuestros hijos que se casen con personas que tienen la misma fe. Algunos creen que esto es una cuestión religiosa, no es que tú quieres que sea de la misma religión, no, hermano. Procuren casarse con alguien que tenga su misma creencia o fe, porque ahí si hay una división o hay una circunstancia difícil o hay una separación, el rato que se apela a las dos personas que son cristianas, entonces por amor y por respeto al Señor van a regresar a estar juntos. Esto no es una cuestión religiosa o porque queramos o queremos que tengan la misma religión, no. Es porque sabemos que si Él es hijo de Dios y Dios ordena amar y ella es hija de Dios y a ella se le ordena respetar, van a obedecer. El que no quiere amar a su esposa no es buen cristiano. No puede separar el amor a su esposa del amor a Dios. No se puede amar a Dios si no ama a su esposa. Una mujer no puede decir tampoco es que yo respeto a Cristo pero no respeto a mi esposo. No, no funciona. Hermanos, por favor tengamos esto claro, porque nos va a evitar mucho dolor.
a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones que se acerquen a Cristo. Procuren que yo esté cerca de Cristo y cerca de mi mujer. Si yo estoy cerca de Cristo y cerca de Marisabel, le he dicho ya vente a todos los cultos, entonces la voy a tener más cerca de lo que la tengo hasta ahora. No sé. Porque estando estudiando esto y en las últimas semanas en mi corazón el Señor puso eso. Dijo, no, más cerca de tu mujer, más cerca mío, más cerca de la iglesia, vas a servir mejor. Y entonces procuren que su pastor esté bien con Dios, bien con su esposa. Entonces, miren lo que ocurre en esta fiesta de bodas. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora veamos un poquito, saquemos de aquí un poco algunas ideas adicionales, ¿no? ¿Por qué esta mujer, la madre del Señor Jesús, le llama la atención a su hijo y le dice, le falta el vino? ¿Qué habría en la mente de ella? ¿Cuál era su posición, no? Parece ser que era amiga de los dueños de la casa, o de los padres del novio, o de la novia, o de ambos, y entonces tenía autoridad, ¿no? Y parece también, obviamente, que tenía la autoridad sobre su hijo, pero vamos a ver algo muy importante ya en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús, ¿no? Porque hasta ese entonces él era la cabeza del hogar. Parece que José había muerto, porque ya no se lo menciona después del suceso del Señor Jesús ahí en el templo, cuando dijo, en los negocios de mi padre quiero estar o debo estar, y se había extraviado de la comitiva que regresaba a casa. Entonces, al no nombrarse a José, parece ser que el Señor Jesús toma las riendas como un muchacho, un joven, para liderar su casa. Pero aquí vamos a ver también algo muy, muy relevante, el inicio del ministerio de Jesús cuando Él se despega de esta parte familiar o de la autoridad de su madre, y aquí ella le dice, pero haz algo, no tienen vino, no conocía del poder de Dios a través de su Hijo, a través de Jesús, y entonces dice, no tienen vino, algo les va a pasar aquí a mis amigos. Ahora, déjeme decirle algo. En una boda, o en estas bodas, se demostraba nuevamente que el novio tenía capacidad, ¿no es verdad? Capacidad para sustentar a la novia. ¿Y qué pasa si a la mitad de la festividad o de los festejos, de la fiesta, se acaba el vino? ¿Qué habría dicho el suegro o la suegra? Tú no vas a mantener a mi hija. Ahora, pónganse la situación de él. Estaba en el barrio suyo, digamos que usted vive en Ciudad Celeste, era su ciudadela. Todos le conocen. Entonces, todo el mundo iba a decir, Juanito, Carlitos, no puede mantener a la novia. Iba a ser una vergüenza terrible. Ahora, déjeme decirle adicionalmente que en la cultura judía, cuando uno invitaba a alguien, era una honra grande llevarlo a la casa a comer o invitarlo a una fiesta. Ellos eran muy festivos, no sé si han visto cómo bailan los judíos, ¿no? Y es mucha algarabía, pero invitar a alguien era un compromiso. Usted tenía compromiso con aquel a quien usted hospedaba, usted daba de comer, o al extranjero que usted lo traía a casa. Entonces era doble el problema. Uno, este novio no puede sustentar a mi hija. Y dos, estaba faltando con la costumbre judía y la ordenanza de Dios de ser buen hospedador. Entonces María, que al parecer conocía a esta familia, le dice, bueno, se acabó. Ahora ustedes me dirán, pero pastor, a mí se me ha enseñado siempre que no se debe tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Y es verdad. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, pero también es importante que relacionemos el vino del cual habla la palabra con la alegría y el gozo.
No lo lleve tanto al contexto de estar borracho, porque eso Dios lo abomina, no lo quiere, pero sí el vino relacionado con el gozo nuestro o la alegría, ¿no?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos vamos al libro de Amós, capítulo 9, versículo 14. Amós está después de Joel. Joel está después de Oseas y Oseas está después de Daniel. Así es, ¿no? Amós capítulo 9, versículo 14. El vino está relacionado con el gozo de la restauración. Porque en un momento el pueblo de Israel iba a regresar a su tierra, de hecho lo hizo, y va a volver a ir a su tierra en estos tiempos. Estamos en Amós, amén, capítulo 9, versículo 14, dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Entonces el vino representaba el resultado de la prosperidad de una casa. De hecho, habían muchos lagares familiares o de conjuntos de familias. El lagar era el lugar donde se podía coger el vino, la uva, y se la machacaba y después se la fermentaba. No se podía utilizar mucho el agua porque no era potable y se enfermaban. Entonces utilizaban 2 partes de vino y 3 partes de agua. Y dependiendo de la ocasión o del momento o el uso, las partes variaban. Pero eran las 2/5 partes de la bebida donde se ponía el vino. Al Señor Jesús se le puso el vinagre o el vino. Los soldados romanos, en lugar de utilizar Gatorade, utilizaban vino con agua, ¿ya? Entonces, ese era el contexto del vino, ¿ya? La representación del gozo. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que a mitad de la fiesta se acaba el vino, con todo lo que les estoy mencionando que podía pasar en el corazón de esos novios, ¿no? Pero el vino también, por otro lado, era utilizado de forma medicinal. Pero siempre el Señor nos dice, tengan cuidado con el vino, no solo para que lo tengamos ahí muy, muy en mente. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 5. Versículo 18, en el Nuevo Testamento, ¿estamos ahí? Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, lo que dice la palabra es que nada nos puede controlar. Cuando usted toma y se deja controlar por el vino, por el licor, usted está pecando, porque está dejándose controlar por algo o alguien más que no es Cristo Jesús. Es pecado emborracharse, ¿ya? Quiero dejarlo así muy clarito. O cuando ya perdemos el control de nuestra vida o de lo que hacemos, o no lo recordamos, porque hemos tomado alguna bebida alcohólica, ¿no? Entonces, eso dice la palabra, y antes bien que Dios los controle y su Espíritu Santo los controle. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y el paralelo que hace Pablo es para decir que te controle el Señor. Tus pensamientos, tu actuar, tu caminar, ya donde vas tú, donde lo que hacen tus manos. La palabra de Dios dice que cuando alguien está controlado por el alcohol no sabe lo que pasó. Le han hasta pegado y no sabe dónde despertó, ¿ya? Entonces esta claridad debemos de tenerla en nuestra mente. Entonces, regresamos a Juan el capítulo 2. Ya dijimos que María tenía una particularidad. ¿Se acuerdan cuando el ángel le habló y se acuerdan cuando Jesús le dijo que debo de estar en los negocios de mi Padre? ¿Cuál fue la actitud de María? ¿Se acuerdan? Ella guardaba esas palabras en él. O sea, era una mujer que meditaba mucho antes de
de hablar y guardaba lo que Dios hacía en su vida. Es decir, ella tenía muy presente lo que el Señor estaba haciendo con ella o con su Hijo Jesucristo. Y por eso lo llama y le dice, tú sí puedes hacer algo ahora, ¿no? Tú puedes ayudarnos o sacarnos de este problema, ¿no? Entonces, sabía perfectamente lo que Jesús puede hacer, y un ejemplo para nosotros es eso, ¿no? Usted y yo sabemos las promesas de Cristo y sabemos lo que Él puede hacer por nuestras vidas y en nuestras vidas. Pero vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo, ¿no? Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora algunos de ustedes podrían decir, esta palabra mujer fue un poco dura, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero en el contexto que estamos viendo, como mencioné hace un momento, el Señor estaba ya estableciendo una distancia entre la relación filial con su madre y su ministerio. Él dijo, bueno, ya no soy, digamos, el hijo que está bajo tu autoridad, soy el Señor que ya empieza a desarrollar el ministerio, la misión que mi Padre Celestial me ha dado. De hecho, cuando Él la ve en la cruz, no le dice, le dice mi mamá, dice mujer, ¿no? Acuérdense en Juan 19:26 le dice al discípulo amado, ¿no? He ahí, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? Le dice a Juan. Entonces, solo para tener esa claridad, no es que nuestro Señor Jesucristo haya sido brusco, sino que fue claro, ¿no? En realidad, yo ya no me someto a ti, yo tengo ya mi ruta trazada como el Mesías. Sin embargo, el Señor Jesús va a escuchar. Cuando Él dice, aún no es mi hora, Él utilizaba mucho esta palabra de mi hora, el tiempo del Señor. Y hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Yo quisiera que vayan, por favor, Eclesiastés capítulo 3. Cuando uno vive bajo la soberanía de Dios, a veces se sale del plan de Dios, pero anhelemos vivir en los tiempos de Dios. ¿Sí me explico mejor? Usted puede vivir haciendo lo que usted quiere y después diciéndole al Señor, Padre, ayúdame, ¿no? Que es generalmente lo que hacemos. Tomamos la decisión, buena o mal, y después, Señor, ya tomé la decisión. Y eso es vivir según su propia prudencia. Pero usted tiene otra forma de vivir. Señor, quiero hacer esto, quiero tener tal vez este bien material, o quiero, jóvenes, quiero tener esta novia o este novio, etcétera. Pero primero consulto para ver si es el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es el mejor. Miren lo que dice aquí, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando uno vive bajo la soberanía de Dios, el desafío del cristiano es buscar los tiempos de Él. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo y para qué? Tú tienes un propósito. Y por eso es que el Señor Jesús dice, no ha venido mi hora. Todavía no iba a empezar, ¿no? Yo lo tenía dispuesto para otro momento, pero sin embargo, miren lo que pasa aquí. El versículo 5, cómo responde su mamá, ¿no? Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y esto tiene una connotación teológica muy importante, porque dentro del cristianismo
Sabemos que hay un área del cristianismo, el catolicismo, que habla de que la madre del Señor Jesús es la intermediaria o aquella a través de la cual se le puede pedir al Señor Jesús. Nosotros no estamos de acuerdo, porque no es bíblico. Lo que la Biblia dice aquí es que María, la persona de María, hace 2000 años, lo que ella dijo, la autoridad la tiene Jesucristo, la tiene Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado. Ella no estaba diciendo en ningún momento yo soy a quien deben de pedirle para que él haga lo que yo quiero, lo que yo pido. Porque ya el Señor había establecido y dijo, no, yo tengo mi plan. Y miren lo que sucede a continuación, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, ¿cuál era la costumbre del judío? Era lavarse todas las manos o siempre las manos en todo momento, antes de comer, después de comer, antes de los ritos, las cuestiones que estaban ahí para ser usadas en el templo, se lavaban. Vamos a ver un poquito en Marcos capítulo 7. Y lo que estaba ocurriendo aquí es que ellos ya tenían para la fiesta, tenían separados más o menos esas 6 tinajas, albergaban 20 litros por cada una, eran 5 galones cada, eran 120 más litros, ¿no es verdad? O 30 galones de agua que tenían ahí, ¿no? Entonces, si vamos a Marcos, el capítulo 7, el versículo 1, estamos en Marcos 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ya, esa era la costumbre y por eso tenían tanta agua ahí, ¿no? Si habían 40, 50, 60 gentes del pueblo ahí en la boda, tenían que lavarse las manos, y para los ritos también. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y el versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cuando el Señor Jesús ve las tinajas, que eran 6 tantos litros de agua, dijo, ahora voy también a enseñarles algo. La transformación del agua en vino también quiere decir que es un nuevo tiempo. Ahora es el tiempo de la presencia del Espíritu Santo y no tanto de la norma, no tanto de la ley, sino de la vida en el Espíritu. El vino representa también esa presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? A continuación, el Señor da la orden. Les dijo, llenad, versículo 7, estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora, ¿quién era este maestresala? Era el maestro de ceremonia, aquel que dirigía todo lo que estaba pasando. Actualmente se llama el jefe de piso en las bodas, ¿no? Ese hombre que tiene ahí pendiente todo lo que ocurre, y a él se le pide dirección y se le pide autorización. Entonces había este maestresala, ¿no? Entonces el Señor estaba indicándoles, ahora hay algo nuevo, hay una novedad. El vino representa la nueva vida en Cristo Jesús, que pocos le entienden. Acuérdense de Nicodemo, ¿no? Se le dijo, tienes que volver a nacer. Esa es la nueva vida, ese es el vino, ese milagro
de hacer algo que no se podía usar o solo para la limpieza, usarlo ahora para el gozo. Dios antes era solo para la norma y ahora en la época de la gracia con el Señor Jesús, Él está en nuestras vidas no solo para que cumplamos la ley, sino también para que vivamos con gozo, para que nos alegremos de ser cristianos, si no nos hubieran mandado a un monasterio cuando nos convertimos, ¿o no? Vaya al monasterio, enciérrese en la casa, no salga, vaya al trabajo y regrese, no hable con nadie, no le sonría a nadie, ¿no? Cuando Cristo llegó a nuestra vida hay una novedad de vida, hacemos todo lo que hay que hacer, pero nos gozamos en Cristo Jesús. Eso significa también el vino, esa transformación, unas nuevas criaturas, de lo que no servía o no había nada, ahora había algo que era motivo de alegría, de tranquilidad para los dueños de esa casa. Miren, los cristianos no nos negamos el placer. No nos negamos el placer. Los cristianos enmarcamos el placer en la palabra de Dios. ¿Ya? Usted puede gozarse con su mujer, tener relaciones sexuales con su mujer, y ese es el momento del gozo del hombre y de la mujer. Usted puede hacer un deporte y hace el deporte y se siente contento, porque Dios le ha dado la capacidad de hacerlo. Usted toca un instrumento musical y puede presentarse en algún lugar y se goza para la gloria de Dios que Él le ha dado eso. Usted puede tener un trabajo el cual le puede dar muchos réditos económicos, y no para que usted se sienta orgulloso de que tiene plata, no, sino que se sienta feliz, que da trabajo a mucha gente, y también con su prosperidad usted ayuda y bendice a su casa y le da gracias a Dios que le dio la capacidad intelectual para poder llevar adelante ese negocio. Es diferente. No vivimos para nosotros, vivimos para Cristo y vivimos para bendecir a los demás. Ese es el vino nuevo. Por eso hay este milagro que hace el Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9. Versículo 16, para entender un poquito más la presencia del vino en las bodas de Caná. Amén, llegó ahí. Mateo 9, 16, ¿sí? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, que dice, tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios le da una novedad de vida. Usted no puede seguir con el mismo resentimiento de antes. No podemos seguir con los mismos malos hábitos o con los mismos pecados o con la misma forma de pensar del mundo. El Espíritu Santo llegó a mi vida y soy una nueva criatura y digo, Señor, yo soy odre nuevo, tu Espíritu Santo llegó a mí, que es el vino de tu presencia. Entonces ahí sí hay buena comunión con el Señor y con los demás. Tengo que dejar a un lado esos malos hábitos, malos pensamientos, formas de actuar. Es que yo soy resentido, no puedo perdonar. No, hermano, en el nombre de Jesús, perdone, cambie, entréguese a Cristo. Es que tengo esta debilidad 30 años. No, hermano, está poniendo el vino nuevo en odre viejo y se va a romper y le va a ir mal y va a caer de nuevo en ese pecado. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, soy nueva criatura y tu Espíritu Santo está en mí. Entonces, odre nuevo, vino nuevo. Amén. De eso se trata el milagro de las bodas de Caná, cuando lo convierte, el agua la convierte en vino. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 9 de Juan 2. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál era la costumbre? ¿No? Cuando ya estaban más alegres, ¿no? Entonces les daban el vino más sencillo, por economía, ¿no? Entonces, cuando uno le pone las 2 gasolinas al carro por economía, no dice ya, ¿para qué ande? ¿No? Entonces,
En la fiesta, para que no se gaste el vino bueno, le daban inicialmente el mejor, ¿no? Y después ya cuando estaban más felices o ya le ponían el de menor calidad. Pero ahora pónganse a pensar que este vino fue machacado y fermentado en el cielo, entonces ha de haber sido una cosa espectacular. Y el maestro Sala lo prueba y dice, esto no puede ser. ¿Por qué dejas para el final el buen vino? ¿No? Y un poco de la enseñanza que podemos sacar de esto es, yo estoy convencido de que mi vida cristiana es el buen vino ahora. Es lo mejor que me ha podido pasar. Estoy convencido de que obedecer a Cristo y sus preceptos y la palabra es lo más delicioso que puede mi vida espiritual tener. Hermanos, ¿están convencidos en el nombre de Jesús que respetar a Cristo y amar lo que Él ama es el mejor vino? ¿Está usted claro de que va a dar todo su esfuerzo, toda su vida, todo su amor, todo lo que usted es para agradar a Cristo Jesús, porque ese es el mejor vino? ¿Está convencido de que vale la pena vivir para Cristo Jesús? ¿Está convencido que este vivir en esta carne es una cuestión temporal y que sencillamente lo celestial para mí es el mejor vino? ¿O usted está todavía viviendo para su carne, está todavía viviendo para sus placeres, que no están enmarcados en la palabra, sino que están fuera de ella, y piensa que eso es lo mejor? Hermanos, en el nombre de Jesús, me llama la atención a mí y a todos ustedes, ¿está usted convencido el día de hoy que Cristo Jesús es el mejor vino que usted pueda tener? Que no hay nada mejor que la presencia de Él en su vida y en mi vida. ¿Está convencido? Si usted no tiene esa certeza en su corazón, se va a perder el gozo de la fiesta. De la fiesta aquí, sabiendo que está agradando a Cristo, y de la fiesta ya en las bodas del Cordero. Es importante que se entregue hoy día a Cristo Jesús y tener esa certeza. Recibir a Cristo es infinitamente mejor y superior a lo que inclusive vivieron los profetas y el pueblo de Israel. Hermanos, esta época del cristianismo y la obra del Espíritu Santo no se compara a lo que ellos vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso es que decimos que el vino nuevo es Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, un poquito más atrás. El versículo 16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? ¿Y qué significa la plenitud? Cristo Jesús llegando a mi vida y no nos dio parte, nos dio toda la plenitud de su presencia en nosotros. Ya nos dio todo, nos dio su palabra, nos dio la salvación, nos dio las arras del Espíritu, es la garantía de que Él vive en nuestras vidas, nos dio todo, hay la plenitud de Cristo. Y gracia sobre gracia. Día tras día tenemos esa bendición de poder presenciar lo que Él hace en nosotros. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es mejor, hermanos, que lo que vivieron los antiguos. Esto es mejor. El Espíritu Santo por siempre en mi vida. No lo desperdiciemos, no lo hagamos a un lado. A Dios nadie lo vio jamás, o le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El nuevo vino, Cristo Jesús, la novedad de vida, que es diferente a lo que teníamos antes sin Él. Eso es lo que nos deja ver en las bodas de Caná. La santidad del matrimonio, hermanos, la claridad con la que el Señor lo estableció desde el inicio de la humanidad. Eso es lo que Él quiere dejar ver en las bodas de Caná. Y miren lo que menciona después, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Para qué son los milagros, hermanos?
Los milagros no solo son para que usted se sienta bien y yo me sienta bien y el Señor me sane y el Señor me provea y el Señor arregle una relación. No es solo para que yo esté bien. El milagro es para que se vea la gloria de Dios. Cuando hay un milagro, hermano, sí, gócese, cante, salte, zapatee, diga, Señor, qué bueno que eres. Pero más allá de aquello, hay que decir, esto es para tu gloria. Has hecho la provisión, yo le doy gloria al Señor siempre por esta iglesia, has hecho la provisión en todo sentido, la gloria sea para ti. Hay gente que se está sanando y salvando, la gloria sea para ti. Señor, tengo vida, tengo salud y tú me sanaste, la gloria sea para ti. Lo que pasó aquí es esto, justamente, manifestó su gloria y ellos creyeron. Y después de esto, versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Miren la trascendencia de este primer milagro. Los milagros fueron hechos para dejar ver la gloria de nuestro Dios. Y por eso yo tengo siempre la esperanza de que el Señor puede volver a unir matrimonios, porque ahí se ve la gloria de Dios. El Señor puede darnos sanidad porque ahí se ve la gloria de Dios. Pero miren cómo lo hace en este lugar, en un pueblito pequeño de Caná, de 100, de 200 personas. Pero ahí Él se glorifica y nos deja ver sus propósitos para nuestras vidas, para nuestras parejas y para todos los que somos sus discípulos.